Bienvenidos, bienvenidas a mi canal, soy Misteriosa Iris y hoy vamos a ver la energía de la semana para el signo de Capricornio. Esta tirada es general y aplica signo solar, lunar y ascendente. Si quieres ver algo más sobre el tema del amor o el dinero, puedes encontrarlo en mi cuenta de Instagram, @misteriosairis. Vale, veo que el Capricornio necesita más momentos con las personas, más momentos en los que él se abra para compartir o expresar su bondad y su generosidad, ¿vale? Intuitivamente Capricornio sabe que necesita más momentos de disfrute, de alegría, para reforzar su confianza en sí mismo o en sí misma, para tener un equilibrio sobre lo que está viviendo ahora mismo en su presente. Siento que Capricornio tiene un afán o un impulso normalmente de enseñar a los otros o a las otras. Pero al mismo tiempo, aunque sepa que lo más beneficioso ahora mismo para estos momentos es compartir con los demás, seguir en conexión con el mundo social, por así decirlo, esto también le produce cierta inseguridad a la hora de formar parte o de participar en grupos o con otros. Tiene que ver con algo que pasó en el pasado y que todavía Capricornio lo sigue manteniendo dentro de sí mismo, de sí misma. No se deshace de ello. No sé con lo que tenga que ver Capricornio, pero en mi Instagram @misteriosairis tengo un maravilloso post que trata sobre cerrar ciclos. Quizás debas echarle un vistazo. Vale. Hay que poner un poco de orden a esa inseguridad, hay que ponerle un límite, un alto, porque está bien sentirla porque nos da una información útil de en qué tenemos que trabajar, ¿vale? Pero hasta ahí. No debemos de darle más bombo ni debemos de mantenerla para que nos cree un cierto impedimento a la hora de quedar con otras personas o de disfrutar plenamente los momentos que compartimos con otros. Este daño que ocurrió en el pasado tampoco deberíamos de darle poder como para que nos impidiera actuar de una forma benevolente con todo aquel que lo precise. Hay mucho intelecto, mucho análisis en Capricornio, que siento que de alguna manera es acertado, pero no es del todo completo porque no se contempla la parte emocional, ¿vale? De lo que pasó, de lo que está pasando y de lo que está experimentando Capricornio a causa de ese pasado. Hay una cierta sensación en Capricornio de que él tampoco es que necesite mucho, o ella, porque él con lo que ya tiene en su vida tiene suficiente y ya está, y basta con eso. Pero eso es cierta arrogancia y cierta actitud del ego. Realmente en el fondo se siente una insatisfacción, ¿vale? Por lo que se requiere un nuevo comienzo con respecto a las emociones, unas nuevas formas de percibir, de sentir y que para tu beneficio, Capricornio, deberían de ir muy alejadas a lo que sea origen del miedo, de la inseguridad, porque en ti pueden crear una actitud de defensa, de protegerte ante algo que estás especulando en tu mente, y también corres el riesgo de, claro, a causa de esto, actuar de una manera que no es muy benevolente con los otros, ¿vale?
Va a haber cambios muy rápidos. Voy a sacar una carta más. Van a haber cambios muy rápidos y aquí siento que es con el tema laboral o con un proyecto a desarrollar que va a traer un poco de desilusión o sí, desilusión, pero mayormente queja sobre algo. Pero inevitablemente sí o sí hay comienzos nuevos en este proyecto. Percibo que se siga adelante con el proyecto, ¿vale? Porque se esperan, ¿cómo decirte? Una mayor evolución, pero a nivel tuyo profesional. No tiene por qué ser que tú estés trabajando con un contrato, ¿vale? Puedes trabajar en un proyecto tuyo o con otras personas que ahora mismo no sea oficial, pero te va a nutrir con una experiencia laboral, por así decirlo, y va a traer cierta abundancia. Vamos a ver los retos de la semana para ti y así descubriremos qué lecciones te presenta el universo. Para poder aprender o integrar este conocimiento y así evitar que ciertas situaciones del pasado se repitan. Vale. Esta abundancia que puedes obtener con lo referente a este proyecto va ligada con la forma de tratar a los demás, la benevolencia o no que tú decidas tener con los otros y el formar parte y el saber colaborar con otras personas. Todo esto puede provocar un cambio muy brusco en tu vida en el que necesitarás parar un poco para tener una nueva visión, para encontrar una nueva forma de ver las cosas, ¿vale? Que te amplíen los horizontes hacia un futuro prometedor. La justicia es algo que se da naturalmente por leyes universales, ¿vale? No es cosa tuya, ni tú tienes que controlarla, ni tienes que provocar situaciones para que esta justicia se dé. Eso no es no te corresponde a ti, ¿vale, Capricornio? Hay muchas opciones de las que no sabes cuál escoger, pero con el tiempo se irán aclarando a través de mensajes que te van a llegar. Como te digo, vigílate bien y obsérvate bien a ver qué tipo de actos o cómo te comportas o cómo tratas a los demás para no caer en una escasez de benevolencia hacia los otros, ¿vale, Capricornio? Voy a sacar para ti una energía de poder que si la integras y la practicas te servirá de muchísima ayuda a lo largo de esta semana. Vamos a ver una energía para ti, Capricornio. Una energía de poder. Vale. No te encierres dentro de ti mismo, de ti misma, Capricornio. Ábrete, tú mismo puedes crear tu propia historia. Tú eres siempre el dueño o la dueña de la realidad presente que construyes día a día. Por eso deja de pensar en cosas, emociones o deja de producir más bien pensamientos y películas mentales que te reprimen. Tú, a partir de ahora, de este momento, puedes elegir construir algo nuevo, pero sin rencores, sin miedo, sin inseguridades, sin ese enquistamiento
que tienes hacia las personas. Este ha sido el mensaje de la semana para ti, Capricornio. Si te ha gustado este vídeo, dame un like, suscríbete a mi canal, activa la campanita de notificaciones y muchísimas gracias por tu tiempo y por tu energía viendo este vídeo, Capricornio. Nos vemos la próxima semana.